Detente. Respira. Si este mensaje llegó a ti en este preciso instante, no es casualidad. El 17 de febrero no es una fecha cualquiera para ti. Y este momento, justo ahora, mientras lees estas palabras, mientras sientes el aire entrando en tus pulmones, tiene un significado que está a punto de revelarse. No estás aquí por accidente. El universo te detuvo aquí por una razón. Puede que hayas llegado buscando respuestas. Puede que algo en el título te haya llamado con una fuerza que no puedes explicar. Puede que sientas que últimamente las cosas no fluyen como antes, que hay algo cambiando en tu interior, que el mundo parece hablar en un idioma que apenas comienzas a comprender. Y sin embargo, aquí estás, suspendido en este instante. Eso que sientes no es confusión, es reconocimiento. Tu alma sabe algo que tu mente aún está procesando, que este encuentro ya estaba escrito, que entre los millones de videos, mensajes y distracciones que existen en este momento, tú fuiste guiado específicamente hacia estas palabras, hacia esta frecuencia, hacia esta transmisión. Y si me permites unos minutos más de tu tiempo, voy a mostrarte exactamente qué está sucediendo en tu campo energético, por qué el universo interrumpió tu flujo habitual para ponerte frente a este mensaje, y qué se está activando en ti en este preciso 17 de febrero que cambiará tu percepción de la realidad para siempre. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje te está resonando, si algo en tu interior se está estremeciendo con estas palabras, presiona el botón de suscripción. No lo hagas solo por mí. Hazlo como un gesto hacia el universo, como una forma de decir, estoy listo, estoy dispuesto a recibir lo que viene para mí. Porque suscribirte a este canal no es solo seguir contenido, es sintonizar una frecuencia. Es abrir un portal de comunicación constante con verdades que tu alma ya conoce, pero que tu mente necesita recordar. Ahora bien, vamos a lo profundo. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se detiene? Que en medio de tu día normal, algo te obliga a pausar. Una notificación, una palabra, un pensamiento repentino. Y en ese segundo, todo el ruido de fondo se desvanece y solo queda tú y ese momento. Eso que acabas de experimentar al llegar aquí no es un glitch, no es una distracción, es una interrupción sagrada. El universo tiene formas muy específicas de comunicarse contigo. No siempre es a través de señales obvias. A veces es a través de un impulso inexplicable de hacer clic, de detenerte cuando ibas a otro lado, de sentir que algo te llama. Y lo que la mayoría de las personas no entiende es que esos momentos no son aleatorios, son puntos de anclaje, son coordenadas cuánticas donde tu línea de tiempo se encuentra con una información que necesitas integrar para seguir evolucionando. Hoy, 17 de febrero, tu línea de tiempo se cruzó con esta. Déjame explicarte algo que cambiará tu forma de ver la realidad. En este preciso momento, existen infinitas versiones de ti. Versiones que tomaron decisiones diferentes, que se despertaron en otro estado de ánimo, que nunca vieron este video. Pero tú, esta versión de ti que está aquí ahora, es la que sintonizó la frecuencia correcta, la que respondió al llamado. Y eso, por sí solo, te coloca en una trayectoria diferente. El universo te detuvo aquí por una razón. Esa razón tiene que ver con lo que está a punto de abrirse en tu vida. Hay algo gestándose en tu campo que aún no tiene forma. Algo que necesita tu atención consciente para materializarse. Y el hecho de que hayas llegado a este mensaje en este día específico significa que tu sistema energético está listo para recibir la activación. Verás, el 17 de febrero
tiene una geometría específica. No estoy hablando de numerología superficial. Estoy hablando de frecuencia. El 17 es un portal. Es el número de la estrella, de la esperanza renovada, del fin de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Y febrero, el segundo mes, representa dualidad, elección, balance entre el pasado y el futuro. Cuando estas fuerzas se combinan, crean una ventana que se abre solo para quienes están listos, y tú estás listo. De lo contrario, no estarías aquí. Ahora, quiero que hagas algo. Siente tu cuerpo. Siente cómo está respondiendo a estas palabras. ¿Hay un cosquilleo? ¿Una presión suave en el pecho? ¿Una sensación de, sí, esto es real? Eso no es sugestión, es confirmación. Tu cuerpo siempre sabe la verdad antes que tu mente. Y en este momento, tu cuerpo te está diciendo que algo importante está sucediendo. Si sientes eso, si reconoces esa señal, toca el botón de me gusta. No como un simple gesto. Hazlo como una forma de anclar esta frecuencia en tu campo, como una declaración energética de que estás recibiendo esto. Porque cada acción física que tomas, mientras estás en un estado elevado de conciencia, sella la intención en tu realidad. El me gusta no es para el algoritmo, es para tu propio sistema cuántico. Bien, sigamos. Hay dos tipos de personas en este mundo: las que pasan por la vida reaccionando y las que aprenden a leer las señales. Las primeras ven coincidencias. Las segundas ven coordinación. Las primeras buscan respuestas afuera. Las segundas recuerdan que siempre las tuvieron adentro. Y hoy, en este momento, tienes la oportunidad de elegir en qué grupo te quedas. Porque la verdad es esta. Puedes cerrar este video ahora mismo. Puedes volver a tu scroll infinito, a tus distracciones, a tu rutina. Nadie te juzgará. El universo no se ofende. Pero si haces eso, estarás posponiendo algo que tu alma ya sabe que necesitas integrar. Estarás ignorando la interrupción sagrada. Y está bien. Quizás simplemente no es tu momento. O puedes quedarte. Puedes permitir que estas palabras hagan lo que vinieron a hacer, que es despertarte a una capa más profunda de lo que realmente eres, que es recordarte que no eres víctima de las circunstancias, sino un co-creador de realidades, que es mostrarte que el universo no te abandonó, sino que te está guiando con precisión quirúrgica. La elección es tuya, pero si has llegado hasta aquí, ya sabes qué camino vas a tomar. El universo te detuvo aquí por una razón. Ahora déjame mostrarte esa razón con claridad. Primero, necesitas entender algo fundamental. Tú no estás viviendo la vida. Tú eres la vida expresándose. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada decisión que tomas, está generando una onda en el campo cuántico. Y ese campo responde, siempre responde, no cuando tú quieres, no como tú esperas, pero siempre con precisión. Cuando el universo te detiene, está haciendo una corrección de curso, está ajustando tu frecuencia, está recalibrando tu brújula interna para que vuelvas a alinearte con tu camino original. Porque verás, en algún momento de los últimos días, semanas o meses, te desviaste. No de forma dramática, no te perdiste, pero quizás te distrajiste. Quizás pusiste tu energía en cosas que no eran para ti. Quizás empezaste a dudar de algo que antes sabías con certeza, y el universo lo notó. Segundo, este momento, este 17 de febrero, es un punto de reinicio. Es como si tu sistema interno hubiera presionado el botón de actualización disponible, y tú, al llegar aquí, dijiste, sí, instalar ahora. Lo que significa que en los próximos días, semanas, vas a empezar a notar cosas, sincronicidades, personas que aparecen, conversaciones que se alinean,
oportunidades que surgen de la nada. No es magia, es coherencia. Es tu campo vibrando en la frecuencia correcta y atrayendo todo lo que ya era tuyo. Tercero, hay algo específico que necesitas soltar, y no te lo voy a decir yo. Tu propia alma te lo está susurrando ahora mismo. Puede ser un miedo, una relación, un patrón, una creencia, algo que cargaste durante mucho tiempo pensando que te protegía, pero que en realidad te estaba frenando. Y el universo te trajo aquí para que finalmente tengas el valor de dejarlo ir. Cuarto, tu propósito no es algo que tienes que encontrar, es algo que tienes que recordar, y parte de ese recuerdo se activa en momentos como este, cuando estás quieto, cuando estás receptivo, cuando permites que la verdad entre sin filtros. Tu propósito no es una profesión, no es un rol, es una frecuencia. Es la forma única en la que tu alma expresa amor, creatividad, servicio y verdad. Y cada vez que te alineas con esa frecuencia, el universo conspira para que todo fluya. Y quinto, no estás solo en esto. Aunque a veces sientas que nadie entiende lo que estás viviendo, aunque parezca que caminas un camino solitario, la verdad es que hay miles, millones de almas en este planeta que están atravesando el mismo despertar que tú, que están sintiendo las mismas preguntas, que están recibiendo las mismas señales. Y el hecho de que estés aquí, leyendo esto, significa que eres parte de esa red, de esa frecuencia colectiva que está elevando la conciencia del planeta. El universo te detuvo aquí por una razón, porque eres parte de algo más grande de lo que tu mente puede comprender. Pero tu alma lo sabe, siempre lo ha sabido. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Vamos a entrar en un espacio diferente, un espacio donde las palabras se convierten en sensaciones, donde la información se convierte en experiencia. Si puedes, cierra los ojos por un momento después de leer esto. Si no puedes, simplemente suaviza tu mirada. Permite que tu respiración se vuelva más lenta, más profunda. Inhala por la nariz, lento. Llena tus pulmones completamente. Siente cómo el aire toca cada rincón de tu ser. Y exhala por la boca. Suelta. Suelta todo lo que no necesitas cargar. Otra vez. Inhala. Recibe. Recibe la frecuencia de este momento. Exhala. Libera. Libera todo lo que te impide estar presente. Ahora, con los ojos cerrados o la mirada suave, siente tu cuerpo. Siente el peso de tu cuerpo. Siente dónde estás sentado o de pie. Siente la temperatura del aire en tu piel. Ancla tu conciencia en tu cuerpo. Y ahora, imagina que en el centro de tu pecho hay una luz. Pequeña al principio. Dorada. Cálida. Y con cada respiración, esa luz se expande. Se hace más grande, más brillante. Llena tu pecho. Llena tu abdomen. Llena tu garganta. Sube a tu cabeza. Baja a tus piernas, hasta que todo tu cuerpo es luz, y esa luz empieza a expandirse más allá de tu cuerpo. 1 metro alrededor de ti, 2 metros, 3, hasta que tu luz llena toda la habitación, todo el espacio donde estás, y sigues expandiéndote. Tu luz toca todo lo que existe, todo lo que ha existido, todo lo que existirá. Porque eso es lo que eres. No eres un cuerpo con un alma. Eres un alma con un cuerpo, y tu verdadera naturaleza es infinita. Quédate en ese espacio unos segundos más. Siente la expansión, siente la paz, siente la verdad. Y cuando estés listo, lentamente, regresa. Abre los ojos. Pero trae contigo esa sensación, esa expansión, ese recuerdo de lo que realmente eres. ¿Sientes la diferencia? ¿Sientes cómo algo cambió en ti en estos últimos minutos? El universo te detuvo aquí por una razón, para recordarte esto, para activar esto en ti. Ahora, si lo que acabas de experimentar te tocó, si sentiste algo moverse en tu interior,
presiona el botón de me gusta de nuevo. Porque cada vez que lo haces desde este estado de conciencia elevada, estás enviando una señal al campo. Estás diciendo, recibo esto, integro esto, soy esto. Y el universo responde a esas señales con más claridad, más sincronicidad, más abundancia. Y también quiero pedirte algo más. En los comentarios, escribe estas palabras exactas. Estoy listo para recibir lo que es mío. No lo pienses mucho, solo escríbelo. Porque hay un poder inmenso en declarar tu intención en voz alta, o en este caso, en texto. Es una forma de comprometerte con tu propia evolución. Y también es una forma de conectarte con las miles de almas que están leyendo esto al mismo tiempo que tú, que están sintiendo lo mismo, que están despertando juntos. Escríbelo ahora. Estoy listo para recibir lo que es mío. Bien, ahora viene la revelación principal, y quiero que escuches esto con todo tu ser. El motivo por el cual el universo te detuvo hoy, específicamente hoy, tiene que ver con un ciclo que está cerrando en tu vida. Puede que no lo veas todavía con claridad. Puede que aún estés en medio del caos, de la incertidumbre, de la transformación. Pero hay algo que finalizó, una etapa, una versión de ti, una forma de relacionarte con el mundo. Y aunque los finales a veces duelen, aunque a veces se sienten como pérdidas, la verdad es que son liberaciones. Estás siendo liberado de algo que ya cumplió su propósito. Y lo que viene, lo que está gestándose en tu campo en este momento, es una versión expandida de ti. Una versión que ya no tiene miedo de brillar, que ya no se disculpa por existir, que ya no se hace pequeña para que otros se sientan cómodos. Una versión que sabe quién es, qué quiere y hacia dónde va. Pero esa versión no puede nacer si la antigua no muere primero. Y por eso estás aquí, porque necesitabas escuchar esto. Necesitabas que alguien te dijera, está bien soltar, está bien dejar ir, está bien que ya no seas quien eras, porque quien estás convirtiéndote es mucho más poderoso. El universo te detuvo aquí por una razón, para que dejes de resistirte a tu propia transformación. Ahora, hay algo más que necesito compartir contigo, y esto es información que pocas personas entienden. El universo no te habla solo a través de mensajes externos, no solo a través de videos como este, o señales en el mundo físico. También te habla a través de tu cuerpo, a través de tus emociones, a través de esos momentos en los que sientes una presión en el pecho sin razón aparente, o esa sensación de vacío que no puedes llenar con nada externo, o esa inquietud que te despierta a las 3 de la mañana con pensamientos profundos. Esos no son síntomas de que algo está mal, son síntomas de que algo está despertando. Tu cuerpo es una antena, y en momentos de transición, de evolución, se vuelve más sensible. Capta frecuencias que antes no podías percibir. Siente energías que antes ignorabas, y eso puede ser incómodo. Puede sentirse como ansiedad, como tristeza sin motivo, como una nostalgia de algo que no puedes nombrar. Pero lo que realmente está sucediendo es que te estás sintonizando con una frecuencia más alta, y tu cuerpo está ajustándose, está soltando densidad, está liberando memorias antiguas, está haciendo espacio para la nueva versión de ti. Así que si has estado sintiendo cosas raras últimamente, no estás roto, estás evolucionando. Y el universo te trajo aquí para que lo entiendas, para que dejes de pelear con el proceso y empieces a confiar en él. Porque hay algo que necesitas grabar en tu conciencia. El universo nunca te da algo que no puedas manejar. Nunca te pone en una situación que no seas capaz de transformar. Y nunca, nunca te abandona.
incluso cuando sientes que todo se está derrumbando, incluso cuando parece que nada tiene sentido, incluso cuando estás en la oscuridad más profunda. El universo está ahí, sosteniendo, esperando, preparando el terreno para lo que viene. Y lo que viene es grande, más grande de lo que tu mente puede imaginar en este momento. El universo te detuvo aquí por una razón, porque lo que estás a punto de vivir requiere que estés despierto, requiere que estés presente, requiere que confíes. Ahora quiero que vuelvas a sentir tu cuerpo. ¿Dónde estás sintiendo estas palabras? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? Donde sea que lo sientas, pon tu mano ahí. Toca ese lugar y respira hacia él. Envía tu aliento, tu conciencia, tu amor hacia esa parte de ti. Y mientras haces eso, dile a esa parte de ti: te veo, te escucho, confío en ti. Porque tu cuerpo necesita saber que estás de su lado, que no lo estás juzgando, que no lo estás ignorando, que estás dispuesto a escuchar lo que tiene que decirte. Y ahora, con tu mano aún en ese lugar, inhala profundamente. Y al exhalar, imagina que estás soltando todo lo que ya no sirve, todo el miedo, toda la duda, toda la resistencia. Lo sueltas, lo liberas, lo entregas al universo. Y en ese espacio vacío que quedó, invita a algo nuevo. Invita claridad, invita confianza, invita paz. Invita a la versión de ti que ya sabe cómo navegar lo que viene. Quédate así un momento más, respirando, sintiendo, confiando. Bien, ahora regresa completamente aquí. Y si lo que acabas de experimentar te movió, si algo en ti se abrió, presiona el "me gusta" una vez más. Porque estás sellando esta experiencia en tu campo. Estás diciéndole al universo: sí, recibo esto. Sí, confío en esto. Sí, estoy listo. Ahora, antes de que nos despidamos, quiero dejarte con algo que puedes llevar contigo. Un recordatorio. Una verdad que tu alma ya conoce, pero que tu mente a veces olvida. Tú no eres una casualidad. No eres un accidente. No eres insignificante. Eres una expresión única del universo experimentándose a sí mismo. Eres una frecuencia que nunca ha existido antes y que nunca volverá a existir exactamente de la misma forma. Eres necesario, eres importante, eres amado. Y cada vez que el universo te detiene, como lo hizo hoy, no lo hace para castigarte, no lo hace para confundirte, lo hace para recordarte quién eres realmente, para recalibrarte, para asegurarse de que no te pierdas en el ruido, en la distracción, en la ilusión de separación. El universo te detuvo aquí por una razón. Y esa razón eres tú, tu despertar, tu evolución, tu recuerdo. Ahora, si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto, alguien que sabes que está pasando por un proceso similar, comparte este mensaje con esa persona. Porque cuando compartimos verdades que nos transforman, estamos expandiendo el campo de conciencia. Estamos ayudando a más almas a despertar. Y eso, en sí mismo, es un acto de servicio sagrado. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, si quieres seguir sintonizando esta frecuencia, asegúrate de estar suscrito a este canal y de activar las notificaciones. Porque hay mucho más que compartir. Hay mucho más que recordar. Y cada video es una pieza del rompecabezas que tu alma está armando. En los próximos días, presta atención. Observa las sincronicidades. Observa las señales. Observa cómo las cosas empiezan a moverse en tu vida. Porque algo se activó en ti hoy. Algo se abrió. Y el universo va a responder. Siempre responde. Confía en el proceso. Confía en ti. Confía en que todo lo que está sucediendo, incluso lo que no entiendes, es parte de un plan mucho más grande. Un plan que tu alma diseñó antes de encarnar. Y que ahora, paso a paso,
Estás recordando y viviendo. Y recuerda esto. Cada vez que sientas miedo, cada vez que dudes, cada vez que te preguntes si vas por el camino correcto, regresa a este momento. Regresa a esta sensación. Regresa a este recordatorio. El universo te detuvo aquí por una razón, y esa razón es que eres exactamente quien necesitas ser, exactamente donde necesitas estar, exactamente en el momento en que necesitas estar ahí. No hay errores, no hay retrasos, solo hay perfección divina desplegándose. Gracias por estar aquí. Gracias por recibir esto. Gracias por confiar. Te veo, te honro, te celebro. Y nos vemos pronto en el próximo mensaje que el universo tenga para ti.